quiero contarles que ustedes van a tener, por ahora, en estos 6 años que estoy dando clase, un récord negativo de mi parte, pero bueno, récord al fin, así que se puede recordar como récord, que es que la clase pasada nunca me había equivocado tanto en una clase con 3 errores. Es mi nuevo récord. No estoy orgulloso, pero es un récord al fin, ¿no? Entonces, la mejor forma de empezar la clase hoy es hablar sobre esos 3 errores. Hay 2 que se condensan juntos, solo que los dije en momentos diferentes de la clase. Y lo más lindo de todo es que el mismo ejemplo me sirve para todo. Eso está muy divertido. Los pasé por el grupo, el mismo día que fue la clase, pero bueno, obviamente no tienen por qué estar todos en el grupo y está mejor que quede grabado también, porque si no a uno se le pasa. Entonces, vamos a eso. Se ve algo en rojo. Sí, estaba medio muerto, a ver. Si no, bueno. Cambio de color y vamos. Mejoró en algo. Bien. Entonces, nada, le voy a usar solo para eso. Entonces, la primera. Como por el minuto 24 aproximadamente, dije lo siguiente, que si sigma es una permutación de CL con orden n, ahora voy a definir lo que es el orden, pero algo hicimos la clase pasada, es la mínima cantidad de veces que tengo que multiplicar el elemento para que me dé la identidad. Ahora después lo escribo vuelta. Entonces, existía un vértice, existía un xy, de 1 y n, tal que sigma de xy a la j es distinto a xy para todo j de igual a 9. Bueno, entonces, esto es falso. Cuando lo vimos lo estamos viendo en S4 y en S4 sí es cierto, porque no hay tantos vértices, no hay tanto espacio como para hacer cosas raras. Pero cuando n es cualquiera, no. Uno sí tiene bastantes vértices y puede hacer muchas cosas. Entonces, es falso porque si miran S6, por ejemplo, y sigma, que sea la siguiente, que sea, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Este elemento, vamos a ponerlo así. Entonces, este elemento tiene orden 6. La explicación es la siguiente. Fíjense que acá tienen un ciclo de orden 3. ¿Sí? Acá hay un ciclo de orden 3 entre 1, 2, 3. Y acá hay un ciclo de orden 2 entre 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, si solo miraran estos vértices, si solo se restringen a estos, en 3 pasos, el vértice 1 vuelve al vértice 1, el vértice 2 vuelve al vértice 2, etc. A.
¿Quieren que reinicie? Bueno, vamos a reiniciar. Porque si el que graba no ve un pomo, vamos a hacer eso. Te voy el video con la cámara. A ver. Conecté el cable de red también por los dudas. Ya, puta. Era mi cámara. Está sucia. Gabriel, si es solo eso, te lo arreglo, ¿eh? Bueno, voy a tener en cuenta escribir más grande, ¿no? Entonces. Antes de cortar, leí un comentario, no me acuerdo ya quién, que decía, pero vos dijiste en la clase que era falso. Sí, es verdad. Pero después lo había planteado con para todo, y después lo planteé con existe y dije, no estoy seguro si es cierto. La respuesta es que no es cierto. Y bueno, acá estoy dando el ejemplo. Sí, para que no quede vacío. Bueno, entonces, en ese 4 sí, sí es verdad, en ese, con N un poquito más grande ya no, acá con ese 6 ya no. Entonces estaba explicando por qué tiene orden 6. Ok, no sé. Si hay alguien más grabando, capaz que edita otro video que se vea mejor. En general siempre está grabando Eduardo o también Pablo. Mejor solucionar estos problemas ahora que cuando vaya a la mitad de la clase, ¿no? Está, Gabriel, sos un llorón. Ok. Está claro que este tiene orden 3, porque si yo al 1 le aplico una vez le mando al 2, si le aplico vuelta le mando al 3, si le aplico vuelta le mando al 1. ¿Sí? Y así con estos 3 vértices que están acá. Este en 2, porque al 4 le mando el 5 y después le mando al 4 de vuelta. El problema es que si ustedes miran el conjunto, este va así mismo. Si miran este conjunto todo junto, si ustedes hacen 3 pasos en el 1, pero en el 4, si lo hacen 3 veces, vuelven al 5. Entonces, la sigma no es la identidad. ¿Sí? Porque la sigma hay que mirarle todos los vértices.
todos los vértices en una cantidad determinada n tienen que ser el mismo vértice. Y esto en su conjunto no le ocurre. Lo que está pasando es que 3 y 2 son coprimos. Esa es la explicación, ¿no? Como 3 y 2 son coprimos, 3 sirve para este cacho, 3 no sirve para este cacho. ¿Hay alguien que tiene una mosca cerca del micrófono? ¿O soy yo? No. Así que por eso tiene orden 6, porque es básicamente el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Hice la pregunta de si se entendió o no. Y si cuando respuesta. Dale. Listo. Ya lo muteé. Bueno, entonces, fíjense que, digamos que está en la hipótesis, estoy mirando ese 6 y este tiene orden 6, pero es falso que hay un vértice que recorre los 6 vértices, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es que hay un vértice que es distinto al XY para todo de 1 a n, o sea, otra forma de decirlo, recorre todos los vértices, porque si hay n vértices y es distinto, capaz que una forma diferente de decirlo, más práctica es esta, ¿no? Sigma K para todo J y K de 1 a n. Es equivalente, pero acá se ve un poco mejor. O sea, la tesis dice que hay un vértice que es diferente, hay un vértice que recorre los 6 vértices, en otras palabras. Y eso no es cierto, ¿no? En este ejemplo no hay ningún vértice. Sí, eso es falso en general, digamos. Si un elemento tiene orden. Bueno, eso sí lo dije en la clase, ¿no? Que un elemento tenga orden 3 no significa que recorre 3 vértices. No, orden 3 justo sí. El problema es si es primo o no, parece. Sí, claro. El problema es si es primo o no. Si tiene orden un compuesto, puede pasar algo de este estilo. Si tiene orden primo, no. Bueno, ya el truco que usé es como que los separé, los descompuse en 2 ciclos coprimos, ¿no? El 6 es 3 por 2 y puse como un ciclo de tamaño 3 y un ciclo de tamaño 2 dentro del mismo elemento. Eso lo puedo hacer si tengo una suficiente cantidad de vértices. En ese 4 no podía hacer nada de eso. Por eso me creí mirando ese 4 que era verdad, pero era mentira. En el momento me generó duda y por eso lo dejé ahí, pero bueno, ahora tengo un ejemplo concreto. Ah, dale. ¿Por qué es eso? Porque tenés n vértices y estás diciendo que todos tienen que ser distintos. Acá está diciendo que... A ver, agarras un vértice XY y lo recorres, haces sigma j de XY, o sea, agarras el conjunto de todos los vértices que recorre XY cuando lo mueves por sigma. Pero como mueves j de 1 a n, está pidiendo que sean distintos uno a uno los vértices. Si tenés n vértices y pedís que sean todos distintos, tienen que recorrerlos a todos, ¿no? Ponele, si hay 4 vértices y estás pidiendo que el conjunto de todos estos sea diferente a todos los que recorre, si tiene que ser diferente a sigma a la 0, a sigma a la 1, a sigma a la 2 y a sigma a la 3, ponele, ahí hay 4 vértices que tienen que ser diferentes. Y hay 4 vértices en total, entonces tiene que recorrerlos a todos. Eso fue para Rafael C. Y la otra parte que en realidad, de vuelta también, la dejé en duda porque no estaba seguro, pero terminó siendo falsa. No me acuerdo, esto sí que no me acuerdo en qué minuto, pero fue después, o sea, mayor a 24. Fue lo siguiente. Dije que si sigma está en Sn, entonces el orden de sigma es menor o igual a n. Sí, y eso también es falso.
Y el ejemplo es básicamente el mismo. Lo único que preciso ahora es, si miro S5 y saco este vértice, ¿sí? Este elemento sigue teniendo orden 6. Porque el vértice que estaba antes no pinchaba mucho, ¿no? Como estaba fijo, siempre se queda en el mismo lugar. Entonces este elemento tiene orden 6 y está en S5. Eso lo había querido usar para probar que el grupo de permutaciones no era cíclico. Digamos, si ese teorema... Acá está mal escrito, chico. Si encima está en SN, entonces... Es verdad, más chico que... Eso lo había querido usar para demostrar que el grupo de permutaciones no era cíclico. O sea que digamos que mi prueba está mal porque estoy usando un teorema que es falso. Igual mismo en la clase pasada di otra prueba que sí está bien, que fue decir que si era cíclico, si un grupo es cíclico, entonces es abeliano, y antes habíamos hablado que el grupo de permutaciones no era abeliano de S3 en adelante. Así que hay una prueba en la clase pasada igual. Solo que mi primer intento de prueba está mal porque usa esto que está mal. Así que esas dos cosas. La tercera rata es muy parecida a la primera. O sea, ya la mencioné. Bueno, hecho esto, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces vamos arriba. O borrar. Tarde, ¿no? En el grupo di otro ejemplo que también servía. Era en S7, me acuerdo. Pero era básicamente la misma idea. Entonces, recuerdo que en la clase pasada dimos este teorema, que le vamos a dar mucha bola en práctico 7, así que lo voy a recordar. Que dice lo siguiente, que si G dice algo más general. Sí, pero bueno, acá lo vamos a trabajar en grupos finitos, así que si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, ya avisé en la clase pasada que iba a usar esta notación para subgrupo como si fuera un menor igual. Entonces, el orden de H divide al orden de G. Y con este resultado, en la clase pasada habíamos sacado un ejercicio que ya habíamos hecho en la primera clase del práctico 6, pero que, bueno, tuvimos que demostrar que teníamos un subgrupo encontrando un elemento que creo que no tenía inversa, algo así. Y la clase pasada hicimos una prueba usando el teorema de Lagrange. Eventualmente más corto. La versión más general no pide que sea grupo finito, pero la tesis tampoco es esa, porque no tiene sentido el orden si el grupo es infinito. Es un embole Lo que dice el teorema de Lagrange en grupos infinitos no es muy interesante. Realmente aporta la versión en grupo finito. Bueno, orden de un elemento, ahora sí, al fin. Entonces, sea A en G, el orden de A
y la vamos a escribir orden de A como si fuera el valor absoluto, es el mínimo K, sí, K natural, tal que A a la K da el neutro. Muy bien. Si existe, ¿no? Si es finito, o si no es finito. ¿Está bien? Entonces, ya que tenemos que perder un poco de tiempo, vamos a hacer algunos ejercicios extras que les voy a dar para pensar y entender un poco más esto del orden. ¿Sí? Entonces vamos a ello. El primero 1. Ejemplo. Que me den el ejemplo de un elemento que tiene orden infinito. Me tiene que dar el elemento y el grupo, ¿no? Ni hablar. Y la operación, ¿no? El grupo viene con la operación. ¿Puede ser? A ver, voy a leer. Ah, Matías dice enteros con la suma. Ok, ¿y cuál es el elemento, Matías? Había leído entonces, y era enteros, perdón. Rafael, el de antes, ¿te referís al del grupo de permutaciones? El elemento anterior tiene orden 6, ¿no? Yo pedí uno de orden infinito, así que mal vamos. Matías dice un elemento distinto de 0. Ah, con los enteros. Perfecto, sí. Elijo yo uno cualquiera, ya que agarré uno concreto, pero lo que dice Matías, cualquiera sirve, es verdad. Es tomo el 1 en z con la suma. ¿Sí? Entonces, yo ya apliqué toda la clase pasada, pero lo repito. Recuerden que la convención es, le voy a llamar siempre producto de la operación, aunque a veces sea suma, y cuando sea suma, lo tendré en cuenta. Entonces, en este conjunto, E es el 0. No, el neutro es el 0 de los enteros. Y si yo empiezo a hacer 1 más 1 k veces, esto me va a dar k, que es distinto de 0 para todo k. ¿Sí? O sea que nunca va a dar el 0. ¿Está bien? Y no es porque sea el 1, así como decía Matías, y ahora estoy viendo que también lo dice Noelia, es cualquier elemento distinto de 0, ¿no? Si lo hacen con el 2 va a pasar lo mismo, o con el 3 o con el que quieran. O sea, de hecho en Z, salvo el 0, todos tienen orden infinito. Digo, cuando digo Z, es en Z más, ¿no? A veces está implícito cuál es la operación, ¿no? Capaz que de a poco vamos a empezar a sacar cuál es la operación porque medio que está implícito. Si hay dudas, bueno, pregunten, pero en general va a estar implícita. Ah, Matías, ejercicio 2. Tu pregunta me inspira al ejercicio 2. Perdón que tengo cosas.
Rafael C en C6, el vértice quiere en sí mismo. Rafa, no, cuando mirás C6 mirás las permutaciones. O sea, el conjunto, el grupo tiene como elementos a las permutaciones, ¿no? No a los vértices. Ojo con eso. O sea, los vértices no son elementos del grupo. Entonces, cuando mirás C6 estás mirando las funciones de 6 vértices en 6 vértices biyectivas. ¿Está bien? Cualquier cosa, a ver si me se te quedó claro eso, Rafael. Entonces, Matías me introduce al segundo ejercicio, que es, si es CAE, el neutro de G, entonces, GG, me equivoqué en algo entonces. El orden de es 1. Porque lo que me equivoqué ahora que pienso es lástima que ya lo borré, pero es que en la definición de orden tengo que pedir que sea entero positivo. Yo puse naturales, pero es entero positivo. No, ya no puedo volver atrás porque ya lo borré. Pero corríjalo usted en sus cuadernos, ¿sí? La definición de orden es el mínimo K positivo, tal que la. ¿Sí? Disculpen. Así que entonces, no, porque si no es aburrido, ¿no? Porque A a la 0 es la identidad para todos, entonces no tiene gracia. Si no, todos van a tener orden 0. Culo. Nice. Bueno. El segundo. ¿Está claro? ¿Está bien? Porque ¿qué pasa cuando hace neal acá? Y siempre, exactamente, siempre da E para todo acá. Así que, si tengo que tomar el mínimo, con K positivo, el neutro tiene orden 1. Más aún, vale el recíproco, ¿no? O sea, si quieren 3, si A en G tiene orden 1, entonces A es el neutro. Podés poner los Simpsons en Netflix siempre, ¿no? Si tenés 2 pantallas, puedes mirar las 2 cosas a la vez. Y esto es porque, nada, si el orden de A es 1, es porque entonces A a la 1 da la identidad, pero A a la 1 es A. Listo, no mucho. ¿Y yo qué querés que haga? Yo no soy el dueño de Netflix. Bueno, otra. Esta nos va a servir. 4. Si G es finito, todo elemento tiene... Hola. Hola. Prueba. ¿Cómo pruebas? ¿Quién es?
No, no soy de Sauce, mi novia es de Sauce. ¿Vos sos de Sauce? No entiendo por qué esa pregunta es hoy. ¿De dónde sos? ¿Toledo? ¿Bautista? Santa Rosa, no tenía dónde quedar. Tanto no aprendí, apenas se llega a Sauce. Mientras discutimos la geografía de Uruguay, ¿alguna idea de cómo hacer el 4? ¿20 kilómetros de Sauce a Santa Rosa? Ya. Dale, a ver, Gabriel, tirame tu idea por absurdo. Exactamente. Voy a hacer exactamente eso sin necesidad de ir por absurdo, pero es básicamente la misma idea. O sea, en el fondo es Palomar, ¿no? Por Palomar, o sea, sea un elemento de G. Palomar existen, no sé, L y K enteros positivos, tal que, hola, mamá, ¿todo bien? Bien, ¿y tú? Tal que a la L es igual a la K. ¿Por qué? Bueno, ahí está lo que decía Gabriel, ¿no? Si tengo finitos elementos y yo empiezo a elevar a la A muchas veces, en algún momento los tengo que repetir dos. ¿Sí? Porque tengo infinitas palomas y infinitos palomares. O sea, las palomas son las potencias de A y los palomares son los elementos de G, si quiero. Y ahora hago lo que dice Gabriel. Si pasa esto, entonces, como tengo inversos, A la L menos K es igual al neutro. Así que entonces el orden es menor o igual a L menos K. Pero está en particular es finito. ¿Está bien? ¿Dudas con eso? Nosotros en este curso vamos a trabajar, salvo excepciones, con grupos finitos. Así que... Profe, una pregunta. Sí, decime. Cuando eleves, Te escucho muy bajo, Andy. No sé si sos vos o yo. A ver. ¿cómo que Sí, sos sí, vos. te rebajo? No sé qué. Puede ser que cuando eleves no recorras todos los elementos. Ah, puede ser. Sí, sí, claro. Puede ser. Agarrá el neutro. El neutro lo elevás, siempre te da el mismo, no te recorre todos los elementos. Y hay Entonces no, ejemplos no triviales también. pero entonces no entiendo, no entendí mucho. Eh, yo digo que en algún. A ver, por ejemplo, agarremos el grupo Z10, ¿sí? Los enteros módulo 10. Y agarrá el 2, ¿sí? Z10 con la suma. Entonces agarrá el 2. Lo tenés que sumar a él muchas veces. Entonces el 2 más 2 te da 4. Después le sumás 2 de vuelta, te da 6. Sumás de vuelta, te da 8. Lo sumás de vuelta, te da 10, que es 0. Lo sumás de vuelta, te da 2. Ahí encontraste en un momento el 2 se repitió. 2 sumado 6 veces te da el 2 de vuelta. ¿Está bien? Está bien, está bien. Entonces, y ahí no recorriste todos los elementos, porque todos los impares no los tocaste. Pero no importa, en algún momento se tienen que repetir, porque tenés 10 elementos en Z10 y vos podés sumar al 2 40 veces igual. Entonces, si lo sumás 40 veces, pero tenés 10 cosas, en algún momento tenés que repetir. Y en este caso Ah, incluso tocas 5 cosas diferentes, no tocas 10 cosas diferentes. ahí va, ahí va. Ahora sí entendí. Chechet.
¿Grafo en qué sentido? En tipo, vos agarrás un elemento y lo empezás a sumar consigo mismo y te fijas a qué vértices va recorriendo. Sí. Sí, no me acuerdo si alguna vez lo usé eso, pero sí, podés. Y puede ser útil. A no ser que el grupo sea muy grande, ¿no? Y el grafo te queda muy grande, pero. Lo que te va a quedar medio raro, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejemplo que le ponía Andy recién, el 2, y después agarrar el 1. El 1 recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, entonces, cuando agarras el 2, el vértice que representa el 2, va a tener una flecha que va a ir al 3 por culpa del 1, cuando hagas 2 más 1, pero va a haber otra flecha que va al 4 cuando hagas 2 más 2. No sé, te va a quedar medio enquilombado, ¿no? A no ser que hagas un grafo por cada elemento. Ahí capaz que sí. Te va a quedar medio grande. No sé. Ah, la misma idea que en permutaciones. Bueno, en permutaciones, de vuelta a lo que te decía hoy, ¿no? Si vas a hacer un grafo con los elementos del grupo, el grafo que representa Sn no es el grafo que dibujás cuando representas un elemento. ¿No? Porque no, en los grafos que dibujamos nosotros tenemos n puntitos porque hay n vértices. Pero si vos querés representar a cada vértice con un elemento de G, entonces cuando representes Sn tendrías que tener n factorial vértices porque el grupo Sn tiene n factorial de elementos. Está difícil para replicar la misma idea. Bueno, 5. No solo finito, sino algo mejor. 5. Si G es finito, entonces, y A un elemento cualquiera, entonces el orden de A divide el orden de G. Ja, no solo que es. Bueno, naturalmente era más chico que G, ¿no? La prueba del 4 también decía en el fondo que era más chica que G. Pero esto es mejor, dice que divide a G. Entonces, ja. ¿Y esto? ¿Alguna idea? Los maté. ¿El orden del elemento o del grupo? Ok. ¿Hubiese uno? ¿A qué te referís? ¿Una potencia? Ah, ok. Nico no va por el lado de la función de Euler. No va por ahí. Rafa, no entendí mucho, ¿eh? No entendí mucho. Ah, no sé. Tenemos 5 minutos. Bueno, les tiro pista para esto. Este no es tan fácil, de hecho. Lo que hay que ver es lo siguiente. Observación. A la K con K entero es un subgrupo de G. Póngale H. Bueno, y es tonto, pero es cíclico, ¿no? Obviamente. Subgrupo cíclico de G. Lo de cíclico es medio obvio.
Porque recuerden que ser cíclico era que hubiese un elemento tal que todos son potencia de S. Está bueno, si estás agarrando los que son potencia de A, bueno, sí, A es el que genera ese subgrupo. ¿Y quién es K? ¿K es el orden de G? Ah, sí, claro, sí podés decir eso, Nicolás. Va a ser un corolario del 5, ¿no? Porque si el orden de A divide a G, si vos elevás a la... Ponele que el orden del elemento A sea 8. Si vos elevás a la 64, es hacer 8 por 8. Entonces, por el mismo truco que hacían para la prueba de la semana pasada, te va a quedar 1. No, claro, no, trampa. De hecho, de acá sale el teorema de Euler. El teorema de Euler sale de acá. Sale justamente de esto. Aplicado al caso particular cuando el grupo es ZN. ZN, no, perdón, UN. Exactamente, Rafael, eso es lo que falta. Esto es un subgrupo, no es difícil. Y el orden de H, ahí está porque en el fondo el simbolito es este, es el orden de A. Sí, porque A le acaba a tomar tantos elementos diferentes como el orden de A. Sí, esa es un poco la gracia del orden también, ¿no? Que sea el mínimo para el cual da la identidad es básicamente lo mismo que decir, es el mínimo K para el cual todos los elementos son diferentes. Exactamente, y ahora viene el teorema de Lagrange. Entonces, por Lagrange, como H es un subgrupo, el orden de A, que es el orden de H, divide el orden de G. Exactamente. Esta propiedad es muy útil. ¿Sí? Corolario choto de esto. Seis. Si el orden de G es primo, entonces todos los elementos no triviales tienen orden P. Digo no triviales porque el neutro tiene orden 1, pero después todos los demás tienen que tener orden P, ¿no? Porque si A es distinto de E, el orden de A tiene que dividir el orden de G, que es P. Pero como es distinto de E, el orden no es 1, es más grande que 1. Pero tiene que dividir a P, entonces tiene que hacer P. ¿Eh? Hermoso, ¿no? Ah, si G no fuera finito, estás en el horno. No, cíclico te queda igual. Sí, cíclico es igual porque son las potencias de A. Y nosotros dijimos que un grupo o un subgrupo es cíclico si existe un elemento tal que todos son potencia de él. Todo eso sigue funcionando. O sea, H va a seguir siendo un subgrupo cíclico. El tema es que no te va a quedar finito necesariamente. Te puede quedar infinito. El ejemplo es Z, ¿no? Si a Z vos agarrás el 1 y tomás todas las potencias de 1, entiéndase potencias en este caso sumar, ¿no? Entonces van a ser 1, 1 más 1, o sea, 2, 3, 4, todos los elementos. Y ese no tiene orden finito. Y si agarras al 2, te van a quedar todos los pares, que tampoco tiene orden finito. Pero sí es cíclico, porque son todos 2 por algo. Ah, los primos. Bien, me acabo de ver que queda menos de un minuto. Así que corto. H es un subgrupo. Es cíclico, pero en esto no importa, pero es un subgrupo. Y acordate que esto es la cantidad de elementos de H. Y esto es el mínimo entero para el cual A a la K da el neutro. O sea, en principio no tienen nada que ver estas cosas, ¿no? Pero fíjate que si esto te lo dejo ejercicio. Si, no sé, vamos a poner una letra. Si
si n es el mínimo, la mínima potencia para la cual A la cada la identidad, ejercicio, te lo dejo, entonces A a la J es distinto a la L para todos J y L menores que este N. O sea, todos los elementos antes que este número son todos diferentes. ¿Sí? Lo que va a pasar es que si hubiesen dos iguales antes que N, el orden tendría que ser menor. Pero te lo dejo para que lo hagas, porque hagas la cuenta y te convences. Entonces, como A a la 0 da el neutro y A a la N da el neutro, y N es el orden y todo lo demás son diferentes, entonces este tiene N elementos. ¿Sí? O sea, en general, si vos agarrás un elemento cualquiera y lo elevás y considerás el grupo S, el subgrupo S, va a tener elementos tantos como el orden. Bueno, esto es tan general como lo que dije. De nada. En particular de esto, en particular de 6, si G es finito, si G, si el orden de G es P', entonces G es cíclico. Es corolario de 6. Y algo ya había mencionado en la clase pasada, así que no lo voy a hacer de vuelta. O sea, todos los de orden primo son todos cíclicos, y ahora después definiré lo que es un isomorfismo de grupos, pero eso dice que son todos básicamente el mismo grupo, y como son todos iguales, ZP puede ser este. Podemos pensar en ZP y listo, ¿no? Todos los grupos de orden P son ZP y ya está. Algunas propiedades más. Bueno, habíamos dicho 7, lo que había mencionado creo que era Nicolás. Si G es finito, y G es un elemento en G, entonces G a la orden de G es el neutro, ¿sí? Esto es un corolario de 5, creo que era 5, ya me olvidé la numeración. ¿Sí? Y esto es una generalización del teorema de Euler. Ese que decía de que si A es coprimo a N, A a la phi de N da 1, es un corolario de esto, porque los invertibles módulo N son un grupo que tiene phi n elementos, eso ya lo habíamos visto antes de la prueba esta, y entonces, claro, cualquier elemento a la orden de ese grupo que phi a la n va a dar la identidad, o sea, el 1. En el grupo de los invertibles módulo n, el neutro es el 1. O sea que eso es el teorema de Euler es un corolario de esto, que se llama el teorema de Lagrange, digamos, porque todos son corolarios del teorema de Lagrange, entonces es básicamente el teorema de Lagrange. Y unas dos últimas cosas. Igual recuerden que tengo que hacer tiempo, ¿no? Le dije al principio de la clase que tengo que hacer tiempo, llevarlo tranquilo, por eso me voy por las ramas, porque Nancy me pidió que me vaya por las ramas y que demore. Ocho. Si G es abeliano, el orden de A es, no sé, N, y el orden de B es M, entonces el orden de A por B es finito. Pero, ¿cuánto es? ¿Alguien se anima a decir cuánto es? ¿O primero quieren ver por qué es finito? ¿En serio?
¿Son todos en el práctico? Ay, soy un pelotudo. Ah, bueno. Tiempo ustedes. Sí, el 4. El ejercicio 4 están todos regalados. Igual hay varias cosas interesantes, ¿eh? Más allá de eso. Jeje. Bueno, ¿qué importa? Igual les estoy preguntando a ustedes, así que. El producto funciona. Estoy de acuerdo con Nicolás Martínez, pero más estoy de acuerdo con Rafael. Sí, el mínimo común múltiplo. Efectivamente. Es el mínimo común múltiplo de N y M. Bueno, demostración. ¿Por qué? ¿Cómo hago esto? Probemos primero que es finito. ¿Sí? Probemos primero que hay alguna potencia que funciona. Probemos con M por N para entender por dónde va la movida primero. ¿Sí? Si quieren, no sé, o si no hacemos con el mínimo común múltiplo. Honestamente me da igual. Hagámoslo con el mínimo común múltiplo. A ver. Tengo que hacer A por B a la mínimo común múltiplo de N y M. Y ahora. Wait. Ah, exactamente. Acá estamos usando algo que está escondido, pero hay que hacerlo, hay que manifestarlo para que se note, digamos, ¿no? Esto en realidad es A por B, A por B, A por B, muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, mínimo común múltiplo de N y M. Y ahora necesito usar que es abeliano. Para así puedo poner todas las A de un lado y todas las B del otro. ¿Sí? Ahí es donde uso que es abeliano. Que es abeliano. Entonces esto pongo todas las A de un lado. Entonces A a la mínimo como un múltiplo de M y N por B a la mínimo como un múltiplo de M y N. Está, y ahora sí. El mínimo común múltiplo de M y N es M por N sobre el máximo común divisor. Entonces lo puedo escribir como A la N a la M sobre el MCD de M y N. Y a B lo mismo pero con el otro. B a la M por N sobre el MCD de M y N. Y a la N es 1 y B a la M es 1, así que es todo 1. E1 no es neutro, digamos. Quien dice 1 dice el neutro. Quien dice el neutro dice 1. ¿Está bien? Lo que no estoy haciendo acá, y se lo voy a dejar de ejercicio, es demostrar que ese es el orden, ¿no? O sea, cuando Gabriel me diga, quiero borrar lo que está en azul, digo Gabriel, porque ya saben, pero... Ok, espero. Ah. Sí, difícil que avancen si yo me paro adelante, ¿no? Si es cíclico es abeliano. Ah, mirá, qué buena pregunta que hiciste, ¿eh? ¿Alguien tiene un ejemplo de abeliano que no sea cíclico? Ah, qué momento, ¿eh? Gabriel, dale, ¿cuál?
no es abeliano. Sí es cíclico. Gabriel, tu ejemplo no es abeliano. Matías, tu ejemplo sí es cíclico. O sea, yo quiero algo que sea abeliano y que no sea cíclico. Bueno, piensen, mientras terminemos esto y ahora vamos a esa. Es una buena pregunta la que hace Rafael. Bueno, quería mencionar lo siguiente. Acá demostramos, con esto demostramos que el orden de AB es menor o igual a el mínimo común múltiplo de MN. ¿No? Porque el mínimo común múltiplo de MN funciona, pero no significa que sea el más chico. Puede haber uno más chico. ¿Sí? O sea, habría que probar. Falta probar. Que son iguales. Y esto, adivinen qué. Pongan el demonio, porque va de regalo para el cumpleaños de Agustina. Agustina, acá tenés tu regalo de tu cumpleaños. Paulina, pará, ¿cómo pasaste la última línea? Esto acá, de lo que borré hasta acá, digamos. Estoy esperando la respuesta de Paulina, a ver si era eso. Mientras, ¿qué más hay? No sé, Franco, honestamente no lo dejo, si lo dejo ejercicio porque una de las razones es que no me acuerdo cómo se hacía, pero intuyo que debe ser fácil. Yo probaría por absurdo. Pero no, que el MCD salga, no sé si, capaz que sí, capaz que podés hacer algo para manifestar que como sale el MCD para afuera es el mínimo, pero no sé, lo dejo para que lo piense. ZN sin los coprimos. Eso no es un grupo, ¿no? Por ejemplo, a ver, Z5 sin los coprimos, ¿qué te queda? No, Z5, justo sí. Para Z6, si te quedas, te quedarías con él. No, me estoy encontrando un ejemplo donde sea falso. Sí, claro, Z6. Nicolás, Z6. Sin los coprimos te quedan el 2, por ejemplo, y el 3, ¿no? Pero 2 más 3 es 5, y 5 es coprimos 6. Entonces no te queda cerrado por la suma. Así que ZN sin los coprimos ni siquiera es un... con el producto. Con el producto... Peor, no tenés inversos, ¿no? Porque 2 por 3 te da 0. Entonces, ¿cuál es el inverso de 2 y cuál es el inverso de 3? No tienen inversos. La pregunta Paulina. Ahora veo que me contestaste. Ya voy. Voy. Acá. N era el orden de A. Eso significa que A la N da la identidad. Da el neutro, perdón. Y M era el orden de B. Eso significa que B a la M da el neutro. Entonces, acá te queda neutro a algo que es neutro y neutro a algo que es neutro está neutro. Eso fue para Paulina, que le debía la respuesta. Paulina, ¿está bien? Matrices matrices simétricas 2x2. Pero ahí me dejo que yo. Parece que tener dimensión 2 con la suma. ¿Qué cuerpo? Eso es no menor. Nadie pidió finitos, ¿no?
Sí, está bien. Lo único que no me gusta de tu ejemplo es que aunque si fueran de dimensión 1 tampoco son cíclicos. El problema que tenés, depende del cuerpo, ¿no? Igual depende del cuerpo, pero el problema que tenés es que... Bueno, lo explico. Pero piensen ahora, el ejemplo de Gary está mal, aunque en realidad termina siendo demasiado rebuscado. Piensen en grupos finitos, que incluso es un poco más difícil. Mientras quiero decir una cosa de esto. Perdón, acá debo borrar esto es la parte anterior. 9, esto no es un teorema, sino una observación. 8 es falso si G no es abeliano. Sí, el inocente paso de poner todos los A de un lado y todos los B del otro es crucial para que 8 sea cierto. El ejemplo está en el ejercicio, ver y hacer, ¿no? Ejercicio 2A, repetición. Que ese ejemplo muestra algo mucho peor, porque que sea falso el 8 puede ser por dos razones. Puede ser porque el orden no es el mínimo común múltiplo, o peor aún, que es lo que pasa en ese ejercicio, que es que el orden del producto ni siquiera sea finito. Entonces en el ejercicio 2A, si el mouse quiere andar, ahora sí. En el ejercicio 2A hay dos matrices que tienen orden finito, de hecho ahí dice que tienen orden 4 y orden 3, pero cuando las multiplican, el orden es infinito, el orden del producto es infinito. Es muy llamativo eso, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. No, claro, si el grupo es finito, A por B necesariamente tiene orden finito. Puede ser que no coincida con el mínimo común múltiplo si no es abeliano, pero bueno, está bueno ese ejemplo porque es un grupo infinito donde dos elementos tienen orden finito y su producto tiene orden infinito. O sea, puede pasar cualquier cosa si el grupo no es abeliano con el tema del producto de órdenes. No funciona tan fácil. Con el orden del producto, perdón. Entonces ahora sí vamos a esto que los tiene mal. El teorema, como habíamos dicho en la clase pasada, si G es cíclico, entonces G abeliano. Es falso que si G abeliano, entonces G cíclico. Entonces, hay ejemplos con G finito y con G infinito. Con G infinito no... El ejemplo de Gabriel puede servir tanto para G infinito como para G finito. Hay que saber hacerlo, digamos. Entonces, si quieren tomar el ejemplo de Gabriel, y quiero dar otro que es muy interesante y muy importante, que aparece en el práctico 7 después también, ya que estoy. Entonces, un ejemplo es que G sea un espacio, un R espacio vectorial. Y mira esto, Gabriel, de dimensión 1. No preciso que sea de dimensión 2. No preciso. ¿Por qué no preciso? A ver si alguien se da cuenta. Es abeliano, eso sí, porque la suma de vectores es abeliana. O sea, R como, si quieren pongan esto, ¿no? R como R espacio vectorial. Ya está, digamos, no se estresen más. Ahora que dices eso, me hiciste acordar, una prueba posible es cardinalidad, ¿no? Uno de los divagues sirve para esto, porque R tiene cardinal R
Y si vos agarrás un elemento y lo sumás, eso va a tener cardinal como los enteros. Y como no son coordinables, ahí tienes un ejemplo. Perdón, esto, admito que le hablé a 3 personas con esto, pero quería contar algo que dimos en un divague. Pero bueno, otra prueba es la siguiente, digamos. Si fuese cíclico, existe A en R, tal que para todo X en R existe K entero, tal que K por A es igual a X. ¿Sí? O sea, la gracia era que un grupo cíclico, si con potencia los puede alcanzar a todos. Acá potencias son sumas, ¿no? Porque R como R espacio vectorial, la operación es la suma, así que, digamos, las potencias pasarían a ser multiplicar por un entero. Pero bueno, salta a la vista cuando lo escribo así, ¿no? Esto es falso, porque si tomo por ejemplo, X a sobre 2. ¿Sí? No piensen, para hacerlo concreto, ¿no? Piensen que el A es el 1, entonces, con el 1, sumándolo al solo, van a llegar solo a los enteros. Si ponen un medio, no lo van a poder alcanzar así. Eso es básicamente la idea. Y no puedo decir que es el 1, porque tiene que ser 1 A cualquiera, pero en el fondo lo que estoy haciendo es agarrando la mitad de él. Como solo puedo moverme por múltiplos de A, si agarro la mitad de A no lo voy a alcanzar. Por eso alcanza con dimensión 1. ¿Está bien? ¿Dudas de eso? Y 2, este es infinito. Acá lo que estoy usando en el fondo es que es infinito. Pero hay ejemplos con grupos finitos. Con grupos finitos, déjenme mostrarles el grupo de Klein, que es este. Que lo van a volver a ver en el ejercicio. Pensé que era el 7, pero no, ¿cuál es? El 10, el ejercicio 10 parte D. Ahí lo van a volver a ver a este grupo. Perdón, Rafael C. Sí, si puedo repetir, sí, por supuesto. ¿Qué era ser cíclico? Un grupo es cíclico si existe un elemento tal que un elemento A, tal que todo elemento X del grupo lo puedes conseguir como A a la K y A a la K. Tal que X es igual a la K, cuando hablas en términos de producto, ¿no? Acá como la operación es la suma, el A a la K se transforma en K por A. ¿Sí? Sumar A K veces con K entero. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, X tiene que ser A por K para K entero. Todo X en R tiene que ser A por K para algún K entero. O sea, digamos, estoy diciendo que todos los reales son múltiplos enteros de un determinado real. Eso es requete contra falso, ¿no? Agarrá la que quieras y agarrá la mitad de A, y ese no es un múltiplo entero de A. Sí, es un múltiplo, un medio de A, pero no un entero. Y puedes encontrar trillones de ejemplos más si se pones, ¿no? Para Noelia, Pablo y Gabriel, A por K tiene cardinal como los enteros, ¿no? Y sin embargo R tiene cardinal como R. Y no son coordinables, así que tiene una prueba por cardinalidad de que no puede ser. Bueno, y el segundo ejemplo, este. Lo primero es decir que el ejercicio 1 del práctico, después se lo dejo para que lo hagan, pero producto de grupos es grupo. Y la operación es Z2 tiene la suma, ¿no? Acá está el 0 y el 1 y pueden sumarlo. Y acá está el 0 y el 1 y pueden sumarlo. Entonces, la operación es sumar coordenada a coordenada. Uy, levantó la mano. ¿Y yo qué hago con eso? Habla, Paulina, decime. ¿Querés hablar o escribir? No sé si fue sin querer. Ay, ¿qué le hice? ¿La maté? Le bajé la mano y desapareció. Perdón.
Ok. ¿Sí? O sea, en esto, si tienen un par G' y un par, vamos a ponerle GH, y hacen esto más esto es hacer G más G', H más H'. El mejor estilo, sumar vectores en R2, que era coordenada a coordenada, bueno, esto funciona igual. ¿Sí? Acá la operación es la suma, por eso lo pongo en manifiesto. Si fuera producto, bueno, pongo producto, es como está en el ejercicio 1, que está hecho bien en abstracto. Hay que probar que producto de grupos es grupo, es el ejercicio 1, pero sí lo es. Y este es un ejemplo que no es cíclico, por lo siguiente, los elementos, son 4 elementos. Los elementos de Z2 por Z2 son el 0, 0, el 1, 0, el 0, 1 y el 1, 1. ¿Sí? O sea, hay dos acá, hay dos acá y en el producto hay 2 por 2. Eso en general también, ¿no? Es abeliano porque acá es abeliano y acá es abeliano y la operación es independiente en cierta forma, ¿no? Lo que pasa en la primera coordenada no influye en la segunda y viceversa. Entonces, si en la primera es abeliano y en la segunda es abeliano, todo va a andar bien. Okay. Z2 por Z2 es abeliano porque cada Z2 es abeliano. En comentario al margen, requete contra el margen, ¿eh? O sea, si no me siguen, no leen pelota. Es que en la materia de grupos de ciencias se ve algo que no es producto directo, sino producto semidirecto, y ahí sí hay una coordenada que influye en la otra, en las operaciones, y tan, en general no es abeliano. Algo curioso, ¿no? Acá sí son independientes, una coordenada no influye en la otra, pero hay cosas raras donde sí pasa. Bueno, eso, y los elementos y el orden. Si se fijan el orden de 1, 0, ¿cuánto es el orden de 1, 0? Creo que las álgebras lineales nomás. O sea, podría sí hacerlo. ¿Qué orden tiene el 1, 0? No, imposible porque grupos finitos, todos tienen orden finito. Misma respuesta, Rafael. Pero 1, 1 no es el neutro, ¿no? El neutro es el 0, 0. 2, exacto. Y el 0, 1 y el 1, 1 asumo que Franco me respondió de vuelta. A ver, el 1, 1. Si yo hago 1 más 1 en cada coordenada. Además 3 no puede ser, ¿no? Porque el orden divide el orden del grupo y el orden del grupo es 4. Así que 3 no puede ser nunca. Exactamente. Todos tienen orden 2. Así que no puede ser cíclico, ¿no? Requisito necesario para que un grupo sea cíclico es que haya un elemento que tenga el orden del grupo. De hecho, es necesario y suficiente, ¿no? Porque recuerden que un grupo es cíclico si existe un elemento tal que potencias de ese elemento dan todos los elementos del grupo. Y todos tienen que ser, por ende, todos tienen que ser diferentes.
Así que el orden de ese elemento tiene que ser el orden del grupo para que pueda cumplir la definición de ser cíclico. Y es equivalente. Entonces, si no hay ningún elemento que tenga orden, el orden del grupo, entonces no es cíclico. Si bien se lo dejo, lo anoto y se lo dejo de ejercicio. Ejercicio. G cíclico. Finito, cíclico. Finito. Es cíclico. Y solo si existe G en G, tal que el orden de G es el orden de G, donde me refiero a G diferentes. Sí, eso sí se lo sí. Háganlo después si están aburridos. Y acá no pasa, ¿no? El orden de esto es 4. Tiene 4 elementos, ahí están puestos todos. Y ninguno tiene orden 4, así que no es cíclico. Si es abeliano, está, etc. Y bueno, esto se llama grupo de Klein. Y hay algo del ejercicio 10 que está interesante. Pero eso llegará más adelante. ¿Cómo se va la hora, eh? Pero bueno, repito, hay que hacer tiempo y han surgido. Esta pregunta estuvo muy interesante. Bueno, son 4:25. Opción 1, nos vamos. Opción 2, hacemos el ejercicio 4 o el ejercicio 5, que era mi plan. Hacer alguno de esos. Supongo que 1 es por opción 1 y 4 es por opción 2. Tenemos 5 minutos para decidirlo. Perdón, Agustina, ¿literal es tu cumpleaños? Porque más allá de la joda, capaz que es. Tenemos la probabilidad de 1 sobre 366. 5. Ah, no es. Ahora no le regaló nada. Ya le regalé un ejercicio. Bueno. Está dicho, ¿no? Agustina, creo que las palabras no conmutan. O no entendí lo que pusiste. Sí, entendí. No entendí tu frase, pero hecho quiero, eso no entendí. Frase la depende. Ok. Bueno, si no hay ninguna. Ah, bueno, antes de irme, tenía un chiste. Que hace muchas clases lo quiero hacer y ahora ya que sobran 4 minutos lo puedo hacer. Me voy con un chiste, es buenísimo, a ver. Hay que hacerlo bien, si no lo cago. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo donde hay más relax? Es el grupo más relajado. Qué pregunta, ¿eh? Los borro. Bueno, ustedes no lo ven, pero tengo ese chiste anotado por allá arriba desde hace un mes. No me olvido de decirlo. Sí, obvio que va a doler. La pregunta es cuál es el grupo con más relax, más relajado, si quieren. No me importa nada. Van a ser felices cuando lo escuchen. No, ni idea. Los enteros módulo 3. Porque 0 es 3. Listo. Vamos.
Nos vemos.